Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor ministro, le voy a pedir que me escuche sin prejuicios, a poder ser, porque lo cierto es que desde Vox compartimos sus objetivos. Compartimos su objetivo de bienestar para los españoles, compartimos su objetivo de justicia social y compartimos que estos dos objetivos se deben hacer con arreglo a las certezas. Porque hay que analizar el sistema para efectivamente las políticas son las herramientas con las cuales podemos cambiar la vida de la gente y creo que en eso estamos de acuerdo, en que queremos bienestar y justicia social para los ciudadanos de nuestro país. Y la verdad es que me encantaría creerle y no. Lo que pasa es que no sé si es sincero del todo, porque si quiere abordar esos 12 millones de personas en riesgo de pobreza que están en nuestro país, esos 2,5 millones de personas que viven en pobreza severa, esa 1 de cada 10 familias que no pueden llegar a fin de mes, honestamente creo que habría que tomar pasos más ambiciosos, ¿no? Quizás políticas más valientes y reconocer que algunas cosas no están funcionando en nuestro país. Me temo que este Gobierno, por los pasos que sigue dando, probablemente logre lo contrario a esos 3 objetivos. Voy a empezar por dependencia, porque yo creo que es uno de los pilares de su ministerio. Me parece que es una de las políticas más importantes de nuestro país, que es al final ese apoyo que necesitan las familias que más lo necesitan. La justicia social al final se basa en ayudar a todas esas familias que por razones ajenas a su voluntad quedan al margen del circuito económico del Estado. Y yo creo que es obligación de los poderes públicos, no solo porque lo diga el 9.2 de la Constitución, sino porque es precisamente el principio inspirador, ¿no?, de justicia social. Y creo que la dependencia, aunque usted haya tardado 1 hora en hablar de ella, creo que es una de las políticas más importantes de nuestro país y también una de las que tiene mayores retos. No puedo compartir su triunfalismo en torno a esta política que me parece tan importante, porque usted también ha dicho que esta era la legislatura del tiempo y que no podemos permitir que las empresas roben el tiempo a la gente. Y lo cierto es que lo que no podemos permitir es que sean las administraciones públicas y el déficit del sistema de dependencia quien robe literalmente la vida en tiempo a la gente. Porque lo cierto es que usted gobierna un ministerio, aunque acabe de llegar, en el cual mueren 123 personas al día sin recibir ayuda a la dependencia. Un gobierno con centenas de miles de personas en las listas de espera. El tiempo medio, ya que hablamos de tiempo, en recibir la prestación es de 324 días para los solicitantes. Vamos a seguir hablando de tiempo con otro dato que creo que también es muy ilustrativo, porque cada 12 minutos muere alguien sin prestación por dependencia. Y yo creo que es algo que son datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con la que le recomiendo se reúna, porque creo que probablemente le arrojen luz sobre lo que hay que cambiar en torno a la dependencia. Y es imposible hablar de dependencia sin hablar de desigualdad autonómica. Yo sé que ustedes están instalados en la comodidad que han traído las autonomías y que no están siendo críticos, pero yo creo que es muy valiente decir que las autonomías han fracasado en nuestro país y que sobre todo han fracasado en las políticas sociales, porque no puede ser que en función del código postal de un ciudadano tenga una u otra lista de espera, pero lo que es más grave, tenga una u otra prestación, porque las necesidades probablemente sean las mismas. Y si hablamos del limbo de dependencia, esta desigualdad autonómica además es bastante ilustrativa, porque en el caso de Cataluña es uno de los lugares en los que hay una coalición de izquierdas gobernando y, sin embargo, el limbo de la dependencia es de un 26,06%. Otra coalición de izquierdas la observamos en el País Vasco también y tenemos un limbo de dependencia de 17,83%. Y, sin embargo, la realidad, las certezas, como usted dice, es que los lugares en los que nosotros gobernamos, pese a toda la campaña mediática en nuestra contra, son los lugares en los que se atiende mejor a las personas con dependencia, en los que hay menos listas de espera y en los que el limbo de la dependencia es más bajito. Hemos llegado a alcanzar incluso en Castilla y León el 0,14% y yo creo que es algo a felicitar, porque verdaderamente ha cambiado la vida de la gente para mejor y fundamentalmente la vida de la gente que más lo necesitan. No mueren por una crisis ecosocial quienes necesitan este apoyo del Estado. Lo que mueren es por esa brecha que ustedes generan. Ustedes literalmente les abandonan, porque, si me lo permite, la dependencia, y sigo con este tema, tiene 3 problemas fundamentales.
a nuestro juicio. En primer lugar, la excesiva burocratización, que también es desigual en las comunidades autónomas. En segundo lugar, la desigualdad autonómica, que es desigualdad autonómica en todos los problemas de los que adolece el sistema de dependencia. Y en tercer lugar, la infrafinanciación. Le felicito porque sé que en su agenda y por lo que usted ha expuesto ha dicho que tiene intención de mejorar esa infrafinanciación que recibe actualmente el servicio de dependencia, pero me temo que esa dotación financiera tiene que ir acompañada de resolver esos otros dos problemas, porque si no, no se va a solucionar el conjunto del sistema de autonomía y ayuda a la dependencia para los más desfavorecidos. Usted también se ha referido a nosotros con el artículo 49 de la Constitución. Le pido que no haga demagogia en torno a nosotros. Nosotros, desde luego, que pensamos que la palabra disminuidos no debería estar en nuestra Cámara, pero eso no fue la reforma que ustedes hicieron. Ustedes no hicieron una reforma que cambiaba una palabra de la Constitución. Ustedes incorporaron una discriminación por sexo en la Constitución. Incorporaron que las mujeres con discapacidad tienen prioridad sobre los varones con discapacidad. Y yo creo que eso es un insulto para todas aquellas familias que tienen varones con discapacidad, porque la vulnerabilidad viene determinada precisamente por la discapacidad, no por el sexo. Además, creo que es muy injusto, porque también otra de las vulnerabilidades más grandes del mundo de la discapacidad, que como usted reconocerá conmigo, es una galaxia de realidades absolutamente no equiparables, es el tema de la brecha, si me lo permite, de la discapacidad intelectual. Y dentro de la discapacidad intelectual, si vamos a las certezas y no a los prejuicios, observamos que la población con discapacidad intelectual de nuestro país es mayoritariamente masculina. Por lo tanto, creo que esta brecha y que esta discriminación que ustedes han incorporado es bastante injusta para todos aquellos que tienen esta discapacidad intelectual en concreto. Por otro lado, quiero hablarle de pobreza, de desigualdad y de multiculturalismo. Sé que es uno de los temas más difíciles del siglo, probablemente. Es uno de los temas en torno a los cuales hay más prejuicios, pero coincido con usted y espero que usted lo haga de manera sincera en que tenemos que ir a las certezas, en que tenemos que ir en cómo está funcionando la imposición del multiculturalismo en España y en Europa. Si sus objetivos son verdaderamente de bienestar y de justicia social, la agenda de la inmigración masiva es incompatible con esos objetivos, señor ministro. Ustedes han dicho, han dado diferentes cifras, pero me voy a coger a una de ellas recientemente publicada, que en las próximas décadas quieren traer a 7 millones de inmigrantes a nuestro país, 7 millones de personas. Si observamos el informe de previsiones de la AIREF, además observamos cómo estos 7 millones de personas que ustedes quieren traer los próximos años son de países pobres y fundamentalmente de países africanos, de países culturalmente muy diferentes al nuestro. Y los motivos, no se engañe, señor ministro, le pido de verdad que lo mire con objetividad. Los motivos de esta agenda de inmigración masiva son motivos económicos. Son los poderes económicos los que están detrás de la agenda de la inmigración masiva. Y no lo digo yo, lo ha dicho el propio Banco Mundial y se dice en el foro de Davos. Dice usted que no puede ser que en los últimos años el 1% de los más ricos se haya enriquecido un 25% más. Pero es que son esos poderes económicos los que les dictan a ustedes las políticas de inmigración que ustedes tienen en sus programas electorales, porque lo que está sucediendo es que Occidente pierde población a marchas forzadas y, como usted bien sabe, la demografía, desde luego, va acompañado del progreso económico. Y lo que dice el Banco Mundial es que si aumentamos el 3% la masa laboral de los países desarrollados, si aumentamos el 3% las migraciones para cubrir esa masa laboral de los países desarrollados, tendrían esas élites un beneficio económico de 356.000 millones de euros. Ustedes son el salvavidas de esos poderes económicos, señor ministro. Solo ejecutan órdenes, las órdenes que ustedes les dictan en sus foros internacionales. Con las fuerzas laborales, lo que ustedes provocan también, porque si vienen masivamente fuerza laboral para cubrir estas economías, desde luego que con esas fuerzas laborales suceden varias cosas. En primer lugar, que usted les priva a esas personas del desarraigo, porque esas personas también son grandes perdedoras de sus políticas. Y con esas personas vienen sus culturas y sus modos de vida, que desde luego chocan en muchísimas ocasiones con los modos de vida de las poblaciones de destino. Con todas esas personas, lo que sucede en los barrios humildes de España es una triple condena. Sucede una condena económica, porque al final lleva aparejado una disminución de los derechos laborales y se tiran, en definitiva, también los salarios y aumentan las economías sumergidas. Por otro lado, se genera también una brecha social, porque hay una devaluación de los servicios sociales y, en último lugar, una brecha cultural, porque existe una invasión y una imposición cultural en el caso de determinadas culturas. Es la ley de la selva en muchísimos barrios de España, porque la teoría está muy bien, pero la realidad, las certezas son las 200 de Roquetas, es Usera, es El Puche, es pasear por Lavapiés, por Alcalá de Henares, por el barrio de La Macarena o por Níjar. Y sabe qué es lo más injusto de todo.
lo menos social de todo, la mayor traición social que ustedes están provocando es la traición a los barrios humildes, es la ley de la selva y es la dictadura del miedo, señor ministro. Yo creo que tenemos que ser honestos, tenemos que mirar a los ojos a todas esas familias que están viendo transformados sus barrios, fundamentalmente las familias y los hogares más humildes. Y estos no son ministros, no van con escolta, no son presidentes de grandes multinacionales ni grandes CEOs, no viven en urbanizaciones privadas con vigilancia privada como de facto sí que sucede con los políticos que imponen estas políticas que les perjudican a ellos. Son trabajadores corrientes que no quieren un oratorio fundamentalista en su calle. Y eso no es racista ni es xenófobo, señor ministro, eso es sentido común. Y si quieres que tu barrio siga siendo un barrio español, siga siendo España y que no se convierta en un gueto de la periferia de Mogadiscio, también es sentido común, no es racismo ni es xenofobia. Y me encantaría también desmontar otro de los mitos que usted ha traído, ya termino, si me permite, señor presidente, acabar, porque su venda feminista muchas veces les impide ver también estas certezas. Usted se ha referido a la precariedad y le ha puesto un rostro femenino y estoy de acuerdo en que hay que luchar contra la precariedad, pero creo que desde luego hay que hacerlo con objetividad, porque lo que usted omite es casi más importante que lo que usted dice, ¿no? Porque si observamos con objetividad las cifras, lo que vemos es que en el suicidio, por ejemplo, la tasa de suicidio de los varones es el triple que la tasa femenina. Si lo observamos en el sinhogarismo, nos vamos a un 82%, según el último estudio de la Universidad de Comillas, pero si quiere nos vamos al INE, que dice que un 77%, perdón, de este sinhogarismo también tiene rostro de hombre. Y si nos vamos a la laboralidad, a los accidentes laborales, también vemos cómo las tasas son 20 veces superiores en los varones que en las mujeres, o a otras precariedades como pueda ser la población masculina, que también es muy frecuente en el problema del alcoholismo. Y voy a esperar a su próxima intervención y espero, señor ministro, que me haya escuchado usted sin prejuicios para responderle a continuación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. He de reconocer que usted me generaba algo de respeto intelectual, ¿no? Pero veo que no se ha molestado ni siquiera en contestarme, ¿no? Creo que, de nuevo, quizás sus asistentes le han hecho a usted bien los deberes y le han escrito bien que me llame ultraderecha y que me llame negacionista y que diga usted cosas que yo ni siquiera he mencionado en mi intervención, ¿no? Pero lo cierto es que sigo diciendo, como antes, que comparto algunos de sus diagnósticos, porque también comparto que hay una crisis en este mundo global. Lo que no comparto, porque la realidad y los hechos y las certezas, como usted decía, lo que demuestran es que ustedes están siendo el salvavidas de ese modelo. Ustedes, y lo vemos en todos los foros, usted es ministro de Derechos Sociales y de Agenda 2030. Hay algo más oligárquico y más imposición a las comunidades nacionales que la Agenda 2030. Ese es el símbolo de esa supeditación oligárquica de la que usted hablaba, y usted es precisamente el ministro de esta materia. Ha dicho antes que vivíamos no solo una deriva oligárquica, sino que también vivíamos una captura democrática, pero ustedes están ejerciendo realmente de cipayos de esa deriva oligárquica y de esa captura democrática. Señor ministro, la única manera de protegerse de ese modelo global, si lo miramos con sentido común, con objetividad, observando bien la realidad y cómo funciona el mundo, coincidirá conmigo en que la única manera de protegerse de ese modelo global que está en crisis precisamente es proteger las comunidades nacionales. No existen, señor ministro, los derechos laborales del mundo. No existe la seguridad social del mundo. La única manera de proteger a los españoles y de proteger a nuestros conciudadanos es precisamente protegerse y proteger esas comunidades nacionales de esas injerencias extranjeras. Yo no he hablado de ninguna conspiración, porque no es ninguna conspiración, es un hecho. Yo le he dado datos del Banco Mundial y referencias al Foro de Davos que usted ni siquiera se ha molestado ni en contestar, porque probablemente ni siquiera se haya molestado en escucharme. Señor ministro, si se importan 7 millones de personas de países pobres los próximos años, lo que va a suceder con la pobreza en nuestro país es precisamente que va a aumentar en 7 millones de personas. Lo que va a suceder con los derechos laborales de este país es que se van a devaluar. Lo que va a suceder con los salarios en este país, como estamos viendo, es que también se van a devaluar. Señor ministro, si se quiere acabar realmente con esos 12 millones de personas en riesgo de pobreza, con esas 2,5 millones de personas
que están en riesgo de pobreza, que están en pobreza severa, lo siento, y con esa familia de cada 10 que no puede llegar a fin de mes, la única manera, si lo hacemos con sentido común, es precisamente protegiendo a las comunidades nacionales que van a permitir que podamos ejercer esa justicia social y estableciendo prioridades nacionales. Es la única manera de hacerlo y además se está demostrando en el resto de Europa. Se ha referido usted de nuevo al artículo 49 y ha querido usted hacer oportunismo político. Insiste en que boicoteamos la reforma del artículo 49, que era una lucha desde hace muchísimos años, y dice que es una especie de estrategia política por nuestra parte. Mire, señor ministro, le he dicho que yo no estoy en contra de cambiar una palabra que aparecía en la Constitución por otra que suene mejor. Y que haga justicia verdaderamente al sentir de las personas con discapacidad. Pero eso no es lo que se hizo en la reforma constitucional. Yo soy madre de un varón con discapacidad intelectual y creo que los derechos de un varón con discapacidad intelectual en este país no son menos que el de una mujer con discapacidad intelectual. Por lo tanto, insisto en que creo que debe replantear sus referencias y su populismo. También ha hecho usted referencia, y lo que ha dicho es que construyamos una red de apoyo estatal a la diversidad familiar. No se crean tan importantes, de verdad. La red de apoyo real que tiene la gente, que tiene la historia, que tiene la sociedad desde hace siglos, es la familia. Las leyes de izquierda y las leyes de derecha irán y vendrán, pero lo que siempre permanece es la familia. Muchas gracias, señora de Meer. Ya ha pasado su tiempo.